Facultad de Filosofía y Letras, licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tarea correspondiente al módulo Metodología de la Investigación, objeto Historiografía, título del tema Historiografía Medieval. Introducción. El periodo medieval fue una época muy variada y productiva para la labor historiográfica. No debe verse como una ruptura entre la época clásica y el Renacimiento, sino como un puente que supo recoger lo pasado y legar estilos y obras para el futuro. Se desarrollará en 3 puntos. Veremos las etapas historiográficas, el tipo de historiografía y algunos autores relevantes. Antes de entrar al desarrollo de los 3 puntos, quiero mencionar algunas generalidades de los escritores medievales. Trabajaban de forma colectiva, por lo tanto, en muchas ocasiones no aparecerá el autor individual de cada obra. Tenían un carácter muy literario, que a veces mezclaba la realidad con elementos de ficción. También eran obras con objetivos políticos y también con objetivos teológicos. Las etapas historiográficas. El extenso periodo muestra 3 fases de cambio en la escritura historiográfica medieval a partir del siglo IX. La primera fase es la de las historiografías carolingia y los reinos periféricos entre los siglos IX y XI, pasando a la historiografía clásica medieval desarrollada entre los siglos XI y XII. Finalmente, los monasterios dejarían de ser los productores monopólicos del trabajo historiográfico, el cual pasaría a la corte, la tercera etapa desarrollada entre los siglos XIII y XV. La historiografía carolingia representa la conformación de un estado con aspiraciones imperiales, cosa de la que no se hablaba desde la caída de Roma, como fue el caso del reino de Carlomagno. Otros reinos habrían de tener dicho estilo en la búsqueda de conformar su identidad. Fueron los monjes y frailes quienes, teniendo acceso a la educación y las letras, los historiadores del periodo, darían peso político y teológico a sus obras. La crónica anglosajona es en este periodo la consolidación reino-territorio llevada a cabo en la isla de Britania. Mientras los carolingios trabajaban en los territorios galos, la casa de Wessex lo hacía en la isla. Las escuelas episcopales de Magdeburgo y Hildesheim, bajo el amparo de Otón I, son precursoras de la historiografía otónida en Sajonia, una de las cunas del futuro Estado alemán. En Hispania, las regiones de Asturias, Castilla, Navarra, Cataluña y León desarrollan las crónicas que a futuro servirán para dar identidad a un reino unificado. La historiografía clásica. Tomando estilos de narrativa grecolatina, se elaboran trabajos no solo que loan a los protagonistas, sino que tienen posturas más críticas y detalladas de los hechos. Esta historiografía representa la llegada de los trabajos narrativos a las lenguas comunes. También está marcada por el aumento de la subjetividad con que se abordan los temas a escribir. La historiografía de la corte. Con el traslado de los centros historiográficos de los monasterios a la influencia de las cortes, se da la secularización y madurez de los géneros narrativos. Será la conexión con el Renacimiento. Tendrá muchos trabajos rigurosos, pero también un elemento de ficción romantizado, una especie de hagiografía secular de los héroes regionales. Su producción, aparte de relatos de cruzadas o románticos, será encaminada a la identidad de la territorialidad de cada reino. Un hecho resaltable son las crónicas urbanas, nacidas de las listas de magistrados y que retoman los eventos con más relevancia en los crecientes centros urbanos medievales como un nuevo poder ante el feudo. Ahora veremos los tipos historiográficos. Son 7. Los anales, las genealogías, la hagiografía, la biografía, la autobiografía, la crónica medieval y las crónicas de las cruzadas. Los anales tienen su origen en las tablas pascuales, un tipo de calendario religioso. Contienen poco contenido narrativo, muchas elaboradas como continuación de la historia bíblica. Es en Irlanda en donde se desarrollan.
Se divide en anales menores con un contenido limitado y anales reales con muchas anotaciones cronológicas. La tabla pascual más usada en el medioevo fue la elaborada por Dionisio el Exiguo, quien basa sus anotaciones partiendo de la encarnación de Cristo. Las genealogías buscaban legitimar a los reyes de la época. Trasladan la legitimidad por elección divina al traspaso de tierras y títulos, creando así el linaje. Tendrán su auge en el siglo XII, cuando las casas reales terminan por fortalecerse. En la siguiente diapositiva vemos dos imágenes. Primero a Carlomagno con el escudo germano y el escudo de la flor de lis francés a sus espaldas, lo que lo representa como el padre de Europa desde aquella época. Al paso del tiempo, los grandes reyes de Europa terminan siendo descendientes de Carlomagno por los trabajos genealógicos. En la actualidad, el edificio Carlomagno en Bruselas, Bélgica, sede de la Unión Europea. La siguiente diapositiva muestra a San Mateo y el ángel del pintor italiano Guido Reni y la pintura del evangelista Lucas del autor el greco Theotokopoukis Domenicos. Ambos evangelistas presentaron genealogías de Jesucristo y servirían como modelo para los escritores genealógicos medievales. La hagiografía, que viene del griego agio, santo, y grafos, escribir, vendría a ser un género sobre la vida de los santos. Es una tradición medieval tomada de los panegíricos romanos. Eran escritos con poco rigor y mucha originalidad, sujetos a constante actualización ante las festividades como traslado de reliquias. Prácticamente es un género biográfico, pero de la vida de los santos, que incluye sus milagros. El medioevo crea también sus propios santos, no solamente toma los de la cristiandad romana. Ejemplo de ello es San Bernardo, que representa a los monásticos, y Thomas Becket, que representa a la clase de los obispos. Este trabajo historiográfico llevado a cabo en el Renacimiento muestra la atención de los escritores de la época sobre los trabajos medievales. La biografía tiene su origen en las gestas. Habrá biografías de obispos y reyes en una división entre Estado e Iglesia, pues estos trabajos no muestran milagros, sino que ponen atención a la vida y detalles de algún protagonista de la época, siendo una labor más rigurosa, analítica y ontológica de las decisiones y obra de los protagonistas. Eginardo, autor de Vita Caroli Magni, es considerado el primer biógrafo medieval. Vivió entre 770 y 840, monje educado en Fulda. Se le atribuye la arquitectura del Palacio de Aquisgrán, autor de la biografía de Carlomagno y consejero del sucesor de este, Luis I. Guillermo el Mariscal es una biografía de más de 19.000 versos, lo que muestra el profundo trabajo historiográfico medieval. La autobiografía no tiene el rigor de las contemporáneas, se desarrollan más plenamente a partir del siglo XII. Pueden ser memorias de un protagonista o escritas retratándose como personaje secundario, consejero, militar o un cortesano, pero proyectando el protagonismo en otros. Narraban también hechos no vistos por el escritor, pero sabidos por él. It is a chronicle. The pages. It is a chronicle of Wessex. It will include my life as king. Crónicas de las Cruzadas. Las cruzadas para muchos representan la Edad Media. Para los escritores de la época aportaron extenso tema. Es un género derivado de la autobiografía y biografía, pero centrado en la narrativa de estos eventos. El tipo de crónica más destacada son los testimonios de cruzadas, que permiten conocer no solo datos militares, sino la vida cotidiana de ambos bandos. Destacan la Gesta Francorum, que narra la primera cruzada, la historia iresolimitana, la crónica de Godofredo de Villehardouin, que narra la cuarta cruzada, la crónica de Jean de Joinville, que narra la séptima cruzada y la vida del rey santo Luis IX, la crónica de Roberto de Clari, que narra la cuarta cruzada, y sobre todo la conquista de Constantinopla por parte de los cruzados. Una historiografía detallada es la Historia iresolimitana de Guillermo de Tyre, con 23 volúmenes, que muestra el extenso trabajo y labor de la época. Crónicas universales. Es el esfuerzo de compilar toda la historia,
Su punto de vista será religioso, mostrará el plan divino según la visión de los monjes. Su estructura era un comienzo universal para llegar a un punto cronológico de algún reino en vía de consolidación. Tenemos el ejemplo de 3 cronistas universales, Adón de Vienne, que escribió una crónica que culmina en el año 800, Reginón de Prun, que realiza una crónica desde el nacimiento de Cristo hasta el siglo X. Otón de Friesing escribió Crónica de las 2 ciudades, con 8 volúmenes que culminan con el Apocalipsis. Pasamos al tercer punto de nuestro desarrollo, los autores importantes, y mencionaremos a 5, Joaquín de Fiore, Roberto de Clari, Jaime I de Aragón, Alfonso X de Castilla y Jean Froissart. De Fiore fue un teólogo y filósofo de la historia. Divide en 3 etapas conforme a cada persona de la Trinidad cristiana la historia humana. Destaca por ser un tipo de proto-reformador. De Clari escribe desde la visión de una persona de baja cuna sobre los actos de aquellos que nacieron grandes, uno de los iniciadores de la estructura cronista, testigo, actor. El rey Jaime I tiene en su haber escritural una completa autobiografía de sus conquistas, desde la perspectiva de un caballero y no tanto de un rey. El rey Alfonso X tuvo prácticamente un taller historiográfico en su corte, produciendo crónicas tanto universales como locales. Se ganó el apodo de El Sabio. Froissart nos lega el inicio de la Guerra de los 100 Años con su precisa crónica sobre la batalla de Creçay, imagen de fondo, obra que representa una madurez historiográfica medible con los parámetros de la época. Conclusión. El periodo medieval nos lega estilos como la autobiografía y la biografía. Las genealogías y anales han quedado desplazados a través de los siglos y la crónica se ha acomodado más en otros ámbitos. No puede ni debe ser una época tildada como oscura, pues hay muchísimo material que testifica sus procesos, etapas, cotidianeidad, ideología y política. Hemos visto una larga trayectoria que va desde los monjes escritores del siglo IX con sus sesgos religiosos, pasando por la subjetividad de la hagiografía hasta obras muy rigurosas como la batalla de Creçay de Froissart. Sin duda, una época de gran riqueza. Saludos y gracias por su atención.